Según algunos autores, el castellano se acabó imponiendo, se acabó extendiendo, porque era una lengua más fácil de aprender, más regular y más accesible. Y aquí hay un famoso tópico que lo introdujo Menéndez Pidal, que es el de las famosas 5 vocales. Resulta que el castellano es la única lengua romance peninsular que tiene 5 vocales y esto facilita muchísimo su aprendizaje. Este argumento es absolutamente estúpido, y que me perdone Menéndez Pidal, porque es un argumento que no se sostiene lingüísticamente. Yo hay un libro en el que lo rebato, o intento rebatirlo por lo menos en 3 o 4 páginas. Es un libro que se ha mencionado en la presentación, se llama La dignidad e igualdad de las lenguas, crítica de la discriminación lingüística. Acaba de salir la segunda edición este mismo año. Y bueno, pues ahí en 4 páginas, desde el punto de vista estrictamente lingüístico, intento desmantelar esta estúpida idea de las 5 vocales, que es uno de los tópicos fundamentales del nacionalismo lingüístico español. Y lo que es más grave, del nacionalismo lingüístico español expresado como cuestión científica, porque claro, nadie puede dudar que hay 5 vocales. Cuidado, que sí se duda, porque en la última edición de la gramática de la Real Academia hay dialectos del castellano andaluces que tienen 8 vocales. Y sin embargo ya la propia gramática de la Real Academia, la última publicada, ya ponen en duda esto. Porque claro, hay que poner en duda esto porque sería, bueno, pues sería una especie de hándicap, sería una especie de rémora que alguna variedad del castellano tuviera, del español tuviera 8 vocales. Eso